Muy bien, pues vamos a Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20, que son los últimos ya versículos de esta carta de Santiago. Santiago 5, versículo 19 y 20, dice de la siguiente manera: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es muy interesante la forma en que Santiago concluye la carta, cómo cierra este tiempo. En realidad, algunos dijeron, no es como tal una conclusión, simplemente termina abruptamente, pareciera que no hay recapitulación, pero bueno, fuimos viendo cómo sí, él retoma algunas ideas y las vuelve a sentar. Es simplemente el corazón de Santiago que está observando una situación que tú y yo tenemos que atender. El tema de hoy y lo que hoy vamos a meditar a través de este tiempo es comunidad de fe. Una comunidad de fe. ¿En qué sentido? Mira, él termina estos versículos haciendo referencia a que si alguno se extravía de la verdad. No está hablando de la gente que no conoce a Dios, está hablando de alguien entre nosotros que pudiera extraviarse de la verdad. Y dice, pero si alguien se extravía de la verdad y alguno también de entre nosotros le hace volver, ¿va a salvar un alma? No es que nosotros seamos los salvadores, obviamente Cristo Jesús es el Salvador, pero nosotros, gracias a buscarle, gracias a hacer nuestra parte, lo que estaremos es contribuyendo a que esa persona no se pierda y no termine completamente en el error y por tal motivo pudiese incluso perder su salvación. Dice, y también cubrirá multitud de pecados. Obviamente de los pecados que está hablando Santiago no son los nuestros, sino de la persona que se extravió. Porque al extraviarse obviamente hay pecado en el corazón y al arrepentirse y ayudarle a volver, está siendo limpia. Hay quienes han entendido mal este pasaje y dicen, o sea que yo peco, pero si yo voy y le comparto a alguien y vuelve y viene a los caminos del Señor, entonces mis pecados son perdonados. No, porque estaríamos diciendo que el Señor te perdona por tus obras. Y no, eso es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. Nuestros pecados, confesando, arrepintiéndonos delante del Señor, hay perdón. Ahora se supone que un creyente vive, ¿verdad?, de una forma diferente. Pero bueno, un cristiano inmaduro sabe decir muy bien, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿a mí qué es su vida? Yo tengo mis propios problemas. Eso es lo que un cristiano inmaduro y un cristiano que no ha madurado en el Señor puede decir. Porque uno que ha madurado, alguien que por medio de las pruebas, como tú las has enfrentado, alguien que por medio de las aflicciones que hemos tal vez sorteado en la vida, que por medio de los cambios de mentalidad que el Señor ha hecho en nosotros por medio de la palabra, que por medio de la vida de oración y constancia y perseverancia en ella, podremos decir de una forma diferente y con total entendimiento, soy yo guarda de mi hermano. ¿Por qué lo podemos decir? Porque nuestro caminar, porque aquí Santiago está hablando de hacerle volver al camino, nuestro caminar cristiano, una vida verdaderamente de un creyente, no es sencilla, no es fácil, pero no es imposible cuando estamos llenos del Espíritu y cuando somos parte de una comunidad de fe. Porque nos necesitamos unos a otros. Sabemos que necesitamos de otros. Decíamos ayer,
Pide ayuda en oración, comparte esos momentos, ¿verdad? Si tú necesitas, busca también que oren por ti. Orad unos por otros para que sean sanados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos ser parte de una comunidad que ore por nosotros, que nos ayude, que nos apoye. Necesitamos de otros. Pero también un creyente maduro sabe que otros nos necesitarán. Así como nosotros necesitamos de otros, especialmente este es el punto. Nosotros debemos de saber que otros nos necesitarán a nosotros mismos. Hemos hecho a un lado nuestro egoísmo, podemos hacer a un lado nuestro egocentrismo, hacer a un lado toda actitud de victimismo y de autosuficiencia y decir no necesito a nadie, yo estoy bien, yo en mi vida, yo me encierro en mi casa, mis problemas, mis circunstancias y no necesito de nadie. No, sí necesitamos de otros y lo mismo otros necesitan de ti. Porque entonces damos lugar a humildad y amor y a un cuidado por otros. Debiéramos decir, yo soy guarda de mi hermano. Y eso es lo que Santiago está escribiendo. Ese es el punto que él quiere abordar. La pregunta hoy para nosotros y con lo que está cerrando Santiago es, ¿por quién estás mirando? ¿Por quién estás viendo? Nos cuidamos unos a otros, eso hace una comunidad de fe. Nos protegemos. Si vemos que alguien está extraviándose de la verdad, tenemos también que ir y hacerle volver. No, pues yo veo que el hermano se está perdiendo. Ay, Dios, ten misericordia de él. Hay que ir nosotros, ¿verdad? Porque sí, Dios tendrá misericordia de él, pero su misericordia se manifestará a través de nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. El Señor se moverá e irá y le buscará a esa persona, pero lo hará a través también de una comunidad. Bueno, para eso está el pastor, claro que sí, pero también para eso está la comunidad. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Ahorita abordo esa parte. Ahora, desde luego, si uno de nuestros hermanos se extravía de la verdad, cada creyente tiene la oportunidad. Cada creyente tiene la oportunidad de hablar esas palabras de amor, de confrontación, de ir y hacerle saber que el camino que él está tomando no es el correcto. Y como lo dijera también el apóstol Pedro, en mansedumbre, porque a veces tendemos a tener una actitud de juicio, lo cual ya había dicho Santiago, no juzguéis. Ahora no estamos diciendo no confrontéis, sí confronta, pero no le digas, eres un pecador y te irás al infierno y mira, no. Es con una actitud de amor, de sí confrontación, hacerle saber lo que tú estás haciendo, tus actos no son buenos y te pueden llevar a un destino que no es agradable. Así que vuelve a tu pensamiento, vuelve a tu Dios, vuelve a conocerle, vuelve a un encuentro, enternece tu corazón de nuevo al Señor. Esa es nuestra labor y eso es parte de una comunidad, hacerles volver a la fe. Cada creyente, por eso ahí Santiago, el pastor de esa iglesia de Jerusalén, está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo, si alguno de ustedes hace volver al hermano, está poniendo también una tarea. Esa tarea es de todos. Ahora hay algo interesante allí que yo quiero subrayar. Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, que no era Pedro. Pedro fue al principio, pero después el pastor de la iglesia de Jerusalén fue Santiago, el hermano de Jesucristo. Ya habíamos meditado en eso. Qué interesante. Este hombre tiene una imagen en su mente y tratemos de pensar y ponernos en sus zapatos. Él sabe que muchos cristianos huyendo precisamente después de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 8. Él sabe que muchos cristianos ya no se podrán reunir. Serán dispersos por el mundo y no habrá una iglesia para ellos.
Muchos de ellos estarán escondiéndose. Muchos de ellos se reunirán en catacumbas. Algunos de ellos estarán escondidos porque están siendo perseguidos para ser muertos. Es más, algunos estarán en la cárcel. Muchos de ellos tal vez sea la última vez que mientras estaban en la iglesia en Jerusalén se reunían y de ahí en adelante no volverían a hacer una vida de iglesia. Y cuando hablo de una vida de iglesia estoy hablando de que Él sabe que no muchos volverán a reunirse en un templo, en un local, en una sinagoga, porque vivirán una persecución, vivirán en comunidades dispersas siendo ellos los únicos. Esto para nuestros días tal vez suena, no es posible, sí se puede. Pero recuerda que en aquellos días el cristianismo apenas estaba extendiéndose por todo el mundo. Con todo, dice la palabra que a donde iban predicaban y el evangelio se estaba difundiendo. Gracias a Dios. Pero esta es la imagen que este pastor tiene en su mente y por eso escribe y les dice: cuídense unos a otros porque estarán enfrentando tiempos en los cuales probablemente no haya iglesia o vida de iglesia en el sentido de reunión. Porque a veces cuando hablamos de iglesia, en nuestros tiempos, hablar de somos la iglesia, pensamos que es un lugar donde nos reunimos, pero se nos olvida que una vida de iglesia va más allá de un lugar de reunión. Vida de iglesia habla de una comunidad donde los creyentes nos cuidamos, nos amamos, estemos en un lugar reunidos todos o no lo estemos. Siempre habrá cerca alguien que comparta nuestra fe y allí podemos hacer comunidad. Santiago sabe que muchos estarán por causa de su fe escondidos y huyendo. Él era el pastor de una iglesia de Jerusalén que estaba desapareciendo. ¿Por qué? ¿Por falta de fe? No, por una persecución tan intensa que donde veían cristianos, los atrapaban, los encarcelaban, los asolaban. Se reunían, sí lo hacían, escondidas, pero obviamente los 8,000, que los números que nos habla Hechos, primero se convierten 3,000, luego 5,000 y cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos y crecía la iglesia y eran muchísimos, ¿verdad? Bueno, esos días estarían por cambiar a causa de la persecución. Ahora, fue plan de Dios, sí, para difundir el evangelio, pero no los debilitó, al contrario, los fortaleció. Pero Santiago tiene eso en su mente. Él vivió una iglesia que se dispersó. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas? Bueno, Santiago vio suceder eso. Vio cómo esta iglesia se dispersó. Con dolor en su corazón. Pero él no deja, no dice: bueno, pues ya ni modo. Cada quien rásquese por sus propias uñas. Él, aunque ve que tal vez ya no habría reuniones, ya no habría templos, ya no habría locales, ya no habría creyentes en una congregación multitudinaria, él siempre ve que los creyentes formamos comunidades. Seamos muchos o seamos pocos, un creyente siempre formará y será parte de una comunidad porque el Espíritu nos une, porque donde haya dos creyentes tenemos que unirnos. Y no tenemos por obligación, sino que terminamos unidos, orando unos por otros, apoyándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, siendo guardas de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos los unos de los otros. Porque atravesaremos adversidades, porque atravesaremos tiempos difíciles, porque la presión de un mundo que nos hostiga presionará tanto que quiera hacernos apartar del camino, y muchos tal vez lo harán. Por eso dice Santiago: si alguno se extravía de la verdad, porque tal vez prefirió hacerse amigo del mundo por causa de la presión, y inmediatamente queda enemistad con Dios. ¿Te acuerdas? Todas estas palabras Él ya las escribió. Por eso dice: si alguno en esa comunidad de amor le hace volver al camino, sabe que has salvado un alma y que multitud de pecados son perdonados. Esta es la
en esta carta Santiago termina derramando su corazón y es como si a las últimas palabras de él dijera: cuídense unos a otros. Esta misma carta es un intento de Santiago de hacer volver al camino de la verdad a aquellos que tal vez se dispersaron y se enfriaron. Esa misma carta tal vez es un intento del mismo Santiago para aquellos que se apartaron de la verdad y se hicieron amigos del mundo, se volvieron de doble ánimo, dejaron la oración, comenzaron a dudar, las aflicciones les ahogó tanto que dijeron: no quiero más perseverar en el camino del Señor. Santiago vio con dolor esas ovejas dispersarse, pero envía esta carta diciendo: vuelvan, y encargando también a los demás, diciendo: cuídense unos a otros por medio de esa comunidad de fe. Y este es un llamado también para nuestros días. Es un llamado, gracias a Dios, no estamos viviendo tiempos así. Y oremos para que no los vivamos. Pero si fuera el plan del Señor, bueno, tenemos precedente en las Escrituras. Y recordemos siempre, cuidémonos unos a otros. Tal vez ahorita lo vemos y medimos las cosas de acuerdo a nuestra experiencia actual y decimos: bueno, esto no va a pasar, no sucederá, Cristo ya viene, antes de que todo esto pase, Él vendrá y nos iremos a la presencia del Señor. Bueno, Dios permita que esto sea así, pero si no fuese así, Dios permitiera que atravesemos tiempos de dificultad, de presión, de dispersión, amados, mantengamos firmes nuestra fe y siempre busquemos una comunidad en la cual podamos apoyarnos, unirnos, cuidarnos. Y termino preguntando a cada uno de nosotros: aparte de a ti mismo, ¿a quién estamos cuidando? ¿A quién estamos fortaleciendo? ¿A quién estamos alentando? ¿A quién estamos amando y trayendo esperanza? Dentro de nosotros mismos tiene que surgir también corazones maduros que digan: soy yo también, guarda de mi hermano, porque somos una comunidad de fe. Amados, meditemos en ello y el Señor nos dé gracia y nos permita, pues, ser librados de este tipo de persecución. Pero mantengamos nuestra fe aún en estos tiempos en los cuales todavía disfrutamos de cierta libertad. Gracias a Dios, y aprovechemos esos momentos y hagamos comunidad, cuidémonos unos a otros y veamos también por los demás. Así que vamos a orar y vamos a concluir este tiempo. Amado Dios, gracias por cada uno de estos capítulos en los cuales nos recuerdas tu grande amor por nosotros, el cuidado que tienes por nosotros y el ánimo y la fortaleza que entre nosotros mismos como comunidad podemos tener los unos por los otros. Ayúdanos a vivir, Señor, como esos cristianos maduros que pueden cuidarse mutuamente y alentarse, y como el autor de los Hebreos también decía, alentándonos y tanto más cuando vemos que aquel día, tu venida, se acerca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.